Al Señor la gloria. Mateo 16:16 dice que Jesús ha hecho una pregunta. La pregunta tiene diversas respuestas. Es un problema cuando no hay un consenso generalizado. Y es un problema cuando en una misma casa se hablan diferentes cosas. Y es un problema cuando caminas con un hombre de Dios como Jesús, pero ni siquiera sabes quién es Él. Y tienes que repetir lo que otros dicen. Eso es una tragedia. Pero en el verso 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno lo lee en la Reina Valera y lo dice de esa manera. Pero si tú te vas a una versión como la que me acaban de regalar, que es la Vulgata dice distinto. Dice: y entre los discípulos cavilaban y se preguntaban uno al otro de dónde Pedro había sacado lo que había dicho. ¿De dónde sacaste eso, Pedro? Porque cuando uno vive en un planeta como este, donde se premia el ser mediocre, aquí se premia robar, aquí se premia ser corrupto, aquí se premia vivir de cosas que no son reales. Pero cuando aparece alguien que tiene una revelación clara de quién es Dios, entonces es más fácil atacar lo que no se entiende antes de preguntar y acercarse y decir: no entiendo, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Debió haberse acercado Andrés, debió haberse acercado Mateo, Felipe, y haberle preguntado a Pedro: Pedro, ¿qué fue lo que te pasó? Estás diciendo lo que nunca dijiste. Estás hablando un lenguaje extraño. Nosotros te conocemos, Pedro. Eres un tipo colérico, eres un tipo sanguinario, eres un tipo hasta melancólico. Pero hoy todo ese montón de cosas se te fueron y algo se te prendió en el espíritu y acabas de decir lo que nadie sabe. ¿Qué te ocurrió? Y entonces me llama la atención porque la palabra revelación, diga conmigo revelación. La palabra revelación es el equivalente a apocalipto. Y la palabra apocalipto significa correr el velo. Toque el que le queda cerca y dígale: correr el velo. Revelación es correr el velo. Y levante su mano arriba y diga conmigo: toda persona que tiene una revelación de Dios, Dios le entrega accesos a llaves en el reino que más nadie puede tener. La revelación es tan grande que la revelación hace que las puertas del infierno o del Hades no puedan contra ti. La revelación te introduce en lugares donde nadie más pudo entrar, donde otros dicen: aquí está el diablo, usted dice: aquí está Dios. Y donde otros dicen: no hay más que hacer, usted dice: ahora es cuando Dios comienza a hacer algo. Cuando usted tiene una revelación de parte de Dios, donde otros dicen: suéltenlo y quítenle el oxígeno porque le quedan minutos de vida, usted dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. A su nombre sea la gloria. No los oigo. A su nombre sea la gloria. Está Jesús muriendo en un madero. Y a mí a veces me da pena, porque casi 2000 años después, todavía los predicadores siguen predicando de cruz. Y eso da pena, que la gente ni siquiera sepa que Jesús no murió en una cruz. O sea, si usted todavía sigue creyendo que Jesús murió en una cruz, usted se montó en el barco equivocado. Porque no puede ser posible que a estas alturas de la vida todavía los predicadores sigan hablando de cruz cuando Jesús murió en un madero. Eso no puede ser posible. Entonces usted se da cuenta que estamos en medio de una falta de revelación y de estudio de la palabra. Aquí cualquiera dice lo que se le viene en gana y tres gente dicen amén a eso. Escucha lo que voy a decir, porque
Jesús está a punto de morir. De pronto mira a las personas que lo acusan y lo injurian. El Salmo dice que toro de Bazán lo habían rodeado. Y Jesús se detiene y dice: Padre, perdónalos, porque ellos tienen falta de revelación. Lo que tienen es un problema de ceguera. Y el problema de la ceguera es que la ceguera te hace ver lo que no existe. Eso es como el muñequito de Toy Story. ¿Usted se acuerda del vaquero? Que estaba claro, Woody estaba claro. Pero había un tipo que andaba con un casco que se llamaba Buzz Lightyear. Y Buzz Lightyear decía que estaba en una guerra intergaláctica. Y el tipo sentía que estaba peleando. Y un día que se le zafó la cosa y se le quitó el casco, sentía que iba a morir, porque dice que el aire estaba contaminado. Y después se dio cuenta que no era cierto. Así hay un montón de gente evangélica. Ven demonios hasta debajo de la sopa, ven demonios por en una esquina. Hermano, aprende a disfrutar que tu rey es más grande que el diablo, hermano. Aprende a caminar en otra realidad. A su nombre sea la gloria. Y Jesús está allí a punto de morir. Y de pronto, cuando Él exhala y entrega su espíritu, la Biblia dice que el velo se rasgó. Diga conmigo: el velo se rasgó. Toque al que le queda cerca y dígale: el velo se rasgó. Pero no solo se rasga el velo, se quiebran piedras por la mitad, se abren sepulcros. Hay tinieblas que rodean la tierra. Los demonios que estaban como perros aullando ahora son exhibidos en un madero. La espada que había sido opuesta en Génesis, allá en el Edén, que no permitía que nadie entrara, Jesús se baja del madero, exhibe a los príncipes y a las potestades, se devuelve hasta el Génesis, y mi Biblia dice que una espada aguda atravesó su alma. Quiere decir que se devolvió hasta el Génesis, y la espada que no permitía que usted pudiera entrar a la bendición del Padre, lo atravesó a Él para que pudiéramos tener acceso otra vez. Porque si usted recuerda la escritura, a Él lo atraviesa una lanza, pero no una espada. Sin embargo, Lucas dice que una espada aguda traspasaría su alma. Y cuando está ocurriendo todo eso, el velo que no permitía ver lo que había al otro lado, parece que a Dios le gustaba más el templo de David que el de Moisés. Porque en el de David se podía ver la realidad de los sacerdotes, se podía escuchar con claridad, se podía estar muy cerca de lo que ocurría. Y cuando el velo se rompe, entonces te das cuenta que hay cosas que nunca habías visto y que te las privaron de ellas. Toca al que le queda cerca y dígale: es urgente que sepas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Para Nicodemo, Jesús era un maestro. Para la samaritana, Jesús era un profeta. Pero para el ciego Bartimeo, que parece que no estaba tan ciego, le dijo: Jesús, hijo de David. Parece que el tipo tenía más revelación que el mismo sacerdote del templo, el doctor de la ley, el tipo importante, el que manejaba la Torá, el que conocía la Septuaginta, el que conocía la versión de los Hébridos, el que conocía los tiempos, el que celebraba las fiestas, el que sentía que si no guardaba un sábado se lo llevaba el diablo, pero no tenía revelación cuando estaba delante de quien tenía que tener revelación. A su nombre sea la gloria. Y cuando yo me detengo aquí, entonces descubro que la revelación produce transformación. Y los velos malignos, dígalo aquí conmigo, los velos malignos te ocultan la obra de Dios y no puedes ver lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Escuche esto.
A mí me hace gracia la gente evangélica. Me caen bien, a veces me caen gordos. Me llama una señora, tiene un grupo de hermanos. Pastor, hay que orar fuertemente. Nosotros amanecemos en vigilia. Yo amanecí en vigilia hoy, no he dormido en toda la noche. Seguramente la que está falta oración es ella. Entonces ella piensa que todo el mundo está igual. Dejémoslo ahí. Fíjese que Dios nos mostró que a usted lo van a matar. En serio. Pero ¿cómo puedes matar tú a un tipo que ya se murió hace tiempo? ¿Cómo tú le puedes decir a Pablo, que dijo que ya no vive él, sino que vive el Señor en él? Cuando el tipo llega y lo amarra, y Agabo llega y le dice, es que el dueño de este cinto lo van a amarrar. El tipo dijo, pero ¿cuál es el problema? No estoy dispuesto solo a que me amarren, estoy dispuesto a morir si es el caso. Entonces le hacen todo un protocolo a uno. Hermano, hay que orar. Levante un ayuno, levante una oración, corte la barba al pastor Jorge, que de algo va a ayudar eso, hermano. Haga algo en este lugar. Hay que buscar, hay que rodear este monte, hay que echarle aceite a esta cosa, hermano. No le hemos echado más aceite a esto que a todo el mundo, hermano. Por amor a Jesús, por amor a Jesús. Si en este monte había un altar al diablo que tuvimos que destruirlo. A este monte venía gente del norte y del sur. A este monte venían los políticos más importantes de Centroamérica. A este monte traían todo tipo de brujería. Aquí había una cueva que tenía como 10 metros de alto y había todo tipo de porquería. No, usted no me está entendiendo. Le estoy hablando que la vida tuya depende de la palabra que salió de la boca de Dios. Señores, usted no está muerto, porque Dios es Dios en los cielos y en la tierra. No creo que me entendió lo que dijo. Y entonces la hermana está como preocupada y me llama como a las 3 horas. Y yo estoy de rodillas en la habitación. Me dice, pastor, ¿qué pensó de lo que le dije? ¿Por qué no pone otros pastores y se va usted para algún lado de vacaciones? Y yo... Hermano, usted estuviera más cerca de mí, me quito esta correa y le pego 3 cuerazos, hermana. Porque usted nunca conoció quién es Dios. Nunca. Usted no sabe quién es Dios. No tiene idea. No tiene idea. Yo estaba en la India. Y allá en la India, cuando voy a predicar donde un pastor que tenemos allí, tiene una iglesia gigante como de 600,000 personas. Yo me bajo a la parte de la cafetería y venden unos panes así chiquitos. Pero qué cosa más sabrosa, hermano. Yo voy a proponer que den de eso en la boda del Cordero, porque son buenísimos, hermano. Y me queda muy lejos ir hasta Calcuta. Y entonces yo me tomo, como 3 té me tomo, poquito con los benditos panes. Se sienta una mujer así, con apariencia como de India, pero una India rara, hermano. Muy diferente a los hindúes. Y ella me mira. Y yo dije, ¿qué me ve esta señora a mí? Al rato se me acercó y me habló en inglés, un buen inglés. Y me dijo, le pusimos veneno a tu té. Y es un veneno mortal. Yo sé que tú eres profeta. Qué curioso. Curioso que la bruja lo sabe y los hijos de Dios no lo saben. Y me miró y me dijo, quiero ver cómo mueres frente a mis ojos. Y yo lo que no tengo es tamaño, pero no quepo en el pellejo, hermano. Yo siento que el pellejo me queda estrecho, hermano. Entonces yo la miré y le dije, señora, yo tengo como 25 minutos de estar tomando té aquí. Ya se me enfrió esta cosa. Y entonces le digo, en este recipiente hay más té. Y me sirvió otra taza de té. Y entonces yo le dije a ella, ¿qué se siente? Se le pone la vista a uno borrosa, o uno se siente así como que le dan náusea o se desvanece, o uno se siente mareado. ¿Qué siente? Y entonces me miró y me dijo, ¿usted está loco? Y le dije, no. ¿Sabe cuál es el problema, señora? El problema es que usted no califica para ser enemiga mía. Usted no califica.
Usted se montó en el barco equivocado, señora. Usted no logra entender. Entonces ella me mira y me dice: ¿y por qué cree usted que no morirá? Le dije: porque Pablo lo enseña, que el que se une a Jesús, un espíritu es con Jesús. Por eso cuando la culebra muerde a Pablo, curiosamente en la isla de los naturales llega un hombre sobrenatural y afecta la vida de los naturales que no logran entender. Y cuando el tipo, la culebra, lo muerde, la arroja al fuego, no hace guerra espiritual, no reprende al diablo, no le suelta palabra, no neutraliza, no llama a alguien que le ayude a orar, no llama a los guerreros, no llama a los profetas, no busca aceite, sencillamente sigue recogiendo fuego, porque a Pablo se le revela que cuando yo me uno a Jesús, un espíritu soy con Jesús. Lo que Pablo entiende es que para matar a Pablo hay que matar a Jesús también. Me aburrí, me quedé como una hora ahí, hermano, haciendo tonto, hermano, sentado. Cruzaba la pierna así, la cruzaba la otra, hermano. Veía a la mujer esta, le vi hasta la última arruga que tenía en la cara, hermano. Me aburrí. Señora, yo me voy. Le digo: esta noche voy a estar en tal lugar. Y la mujer quedó picada, hermano. Y la mujer me miraba a mí. Y esta mujer decía: ¿pero qué es esta cosa? Y entonces parece que había pagado no sé qué. Obviamente ni siquiera puse la queja. Y entonces cuando llegué en la noche al culto enorme en la iglesia, cuando yo estoy allí, en la primera fila había una mujer que había renunciado al diablo, que había renunciado a los demonios, que había renunciado a los pactos. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. El problema es que cuando tú estás mirando al Señor en el madero, lo único que lo ves es a Él. Pero lo que nunca lograste ver es que había una muralla religiosa que no te permitía ver lo que nadie veía. Por eso cuando el velo se rasga y se abre el cementerio y la gente dice: ¿pero qué es lo que está pasando? No puede ser posible. Pusimos en ese lugar a mi tío hace 3 días y ahora mi tío se levantó. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la tierra? Lo que yo entiendo, que cuando el Dios de los cielos rompe un velo, entonces tú logras ver lo que Dios quiere que veas. Tómale la mano a alguien, por favor. Pastor, estoy preocupada porque me hicieron una biopsia y no sé cómo saldrá el resultado. Suelta ese miedo. Levanta las manos. Canta alabanza. Glorifica a Dios. No te oigo. Glorifica a Dios. Los velos malignos cegan la mente para no entender los caminos de Dios. Los velos malignos oscurecen el entendimiento para vivir en ignorancia. Usted sufrirá donde no posee revelación. Los velos divinos te protegen. Los velos malignos te sofocan. Generan agotamiento espiritual. Esclavizan para controlar la voluntad humana. Satanás controla, Dios gobierna. Dios seduce, Satanás aniquila. A su nombre. Levante su manita. Escuche esto. Según Lucas 23, versos 34 y 35, dice que el primer velo que Dios tiene que cortar es el velo de la ignorancia. Porque el velo de la ignorancia te hace matar a quien Dios te envía. Por eso Jesús lo dijo: Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, 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 enviados. Le voy a hablar a los hombres
Esa mujer que usted tiene a la par suya, esa no la escogió usted. Esa se le envió Dios a usted. Y se le envió Dios para bendecirlo. Se le envió Dios para cuidarlo. Porque usted no tiene ni idea que hay cosas que Dios lo ha librado por la intercesión de esa mujer. Porque ella se ha puesto en medio de las circunstancias que te rodean. Y muchas veces en medio de la rebeldía. Pero cuando el velo de la ignorancia se rompe, entonces tú puedes ver lo que Dios está trayendo. El velo de la religión. Dicen que la palabra religión se divide en re y la palabra legión. La palabra re es volver y legión es atar. Es decir, la palabra religión es volverte a atar otra vez y sacarte de donde un día fuiste libre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y aquí está Pedro diciendo lo que no ha dicho nadie, hablando lo que ni siquiera entiende, diciendo cosas que no hay protocolo humano que se lo haya susurrado. Es tan fuerte lo que Pedro dice que Jesús hace una pausa y lo mira a Pedro y le dice: ¿sabes una cosa? Tú eres Pedro. ¿Y quieres que te diga otra cosa? Lo que acaba de salir de tu boca no te lo reveló nadie en esta tierra. Lo que me parece más grande de Pedro es: dejaste de oír lo que dice la gente, dejaste lo que se dice, de escuchar lo que dices en el parque, dejaste de oír lo que oyen los demás discípulos, y por vez primera le pediste al Padre que te revelara quién era yo. Bienaventurado el hombre a quien Dios le revela quién es Jesús. Y aquí está Pedro, un hombre tosco del vulgo, un hombre con gran necesidad, pero con una gran visitación de Dios. Agarre la mano al que le queda más cerca, por favor. Para mí, el tercer velo es demasiado violento, porque Génesis 13, verso 14, dice que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando usted lee la escritura se da cuenta que Abraham se fue, pero se llevó a su padre y se llevó a su familia, se llevó a su sobrino. Entonces quiere decir que el velo familiar es uno de los más difíciles de romper. Usted recuerda cuando Lot se separa de Abraham, que Lot toma las tierras mejores, la llanura. Es curioso, el nombre de Lot traducido significa velo. Y cuando Lot se separa, dice que Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice: mira la tierra. Porque parece que hay velos familiares que no nos dejan escuchar la voz de Dios y no nos dejan ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Toda familia posee un espíritu inmundo que asumió legalidad sobre ella. Toda familia es ciega en alguna área. Toda familia tiene un pecado que controla su generación. Y toda familia tiene algo que se llama iniquidad, que tiene que ser roto. Por eso hay un hombre en la Biblia que dice: mi padre, la casa de mi padre y yo hemos pecado. Bienaventurado el que tiene revelación para poner en orden y quebrantar los pecados del abuelo, de la abuela, del tatarabuelo. Y toda puerta que se le abrió a los demonios tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Mire qué terrible lo que dice Ezequiel. Se lo voy a leer. Vaya conmigo a Ezequiel, por favor. Hoy estoy tratando de enseñar algo. Ezequiel capítulo 18. Vea lo que dice. Esto me pareció poderosísimo. Capítulo 18, verso 19 y verso 20 y el 22. Miren lo que dice Ezequiel 18, verso 19. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá.
El alma que pecare, esta morirá. El hijo que llevará el pecado de su padre, y el pecado llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Vea qué fuerte es esto? Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Si el impío alcanza misericordia, ¿cómo no la alcanzará el Hijo? El Hijo. Y esto me sacudió. El velo de la brujería, el que tiene oídos para oír, que oiga. El velo de la brujería. ¿Alguien puede decir amén a lo que estoy diciendo? Quiero que me escuche, levante una mano, pero no muy alta, así un poco baja. El velo de la brujería. El velo de la brujería. Hermanos, tenemos iglesias demonizadas en el mundo. Tenemos ministerios bajo el poder de demonios. Porque la gente dice, Dios me mostró, cuando Dios no está mostrando nada. Y la gente dice, Dios me reveló, cuando Dios no reveló nada. Tenemos hombres y mujeres que están siendo manipulados con profecía falsa, y a eso la Biblia lo llama brujería. La Biblia llama a eso brujería. ¿Usted recuerda cuando Jesús tomó un hombre que tenía una mano seca y se la sanó? La mano seca en la Biblia significa alabanza, significa servicio y significa dar. Es decir, cuando Jesús sana a ese hombre, lo que está agarrando a ese hombre es que le está diciendo, Señor, usted tiene un problema muy serio, porque hay una situación que a usted lo amarró, y esa situación no lo deja alabar a Dios, y no lo deja servir a Dios, y no lo deja honrar a Dios con lo que usted tiene que honrar. Hay una traducción antigua que dice que este hombre quedó con la mano seca porque alguien le había hecho un daño en el momento que nació. Entonces yo quiero tomar esta palabra para decir que hay gente congregándose en diferentes partes del mundo que no puede avanzar, que no puede ver la mano de Dios, que no puede ver el poder de Dios, porque hay un órgano que se le secó, y se le secó a causa de una profecía rara. Conocí a un pastor, y no mencionaré su nombre. Sacaba a la gente de entre la multitud y los traía al altar. Sobre todo muchachos y muchachas. Cuando las personas llegaban al altar, este hombre le decía, es que Dios me revela esto y esto y esto y esto. Y yo estaba sentado en una silla y yo dije, eso no es cierto lo que está diciendo. Esa persona no tiene eso. Pero curiosamente la persona caía endemoniada. Y entonces con los años, cuando él tuvo un problema y se salió del ministerio, yo me lo encontré en un avión. Y entonces él me mira a mí y me dice, ¿qué fue lo que me pasó? Le dije, tú manipulaste lo que no se podía manipular. Porque cuando tú traías un muchacho al altar y tú decías que estaba endemoniado y él no estaba endemoniado, tú tienes una puerta dimensional que tú abrías para los demonios. Y el que no tenía demonio ahora tiene demonios. Y el que no estaba atado ahora está atado. No sé si me entiende lo que digo. Escúcheme, porque esto es demasiado fuerte. Hay demasiada cosa rara ministrándose hoy en los altares. ¿Sabe por qué? Y voy a bajar el volumen. ¿Sabe por qué se desapareció el avivamiento en Toronto? Yo estuve en Pensacola. El avivamiento se acabó. ¿Sabe por qué el avivamiento en Gales se terminó? Cuando usted iba a un lugar como Almolonga, ¿sabe por qué el avivamiento Almolonga se terminó? ¿Sabe por qué la historia dice que el avivamiento de las Islas Hébridas en el tiempo de Meltari desaparece? ¿Alguien tiene idea por qué desapareció el avivamiento de la calle Azusa? ¿Alguien tiene idea por qué desapareció el avivamiento que tenía Smith Wigglesworth en las calles de Nueva York?
¿Alguien tiene idea por qué el avivamiento de una mujer llamada Emeka Wampa se termina en el África? ¿Alguien tiene idea por qué el avivamiento a través de María Gutgureter se termina, y todo lo que Dios hizo a través de Catherine Kuhlman y lo que Dios hizo a través de Amy Simple McPherson en Los Ángeles, California, en el Angelus Temple, se termina? Una sola palabra: egoísmo. 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 Yo creo que yo soy el tipo más feliz de la tierra cuando yo escucho que algunos de ustedes empiezan a viajar y los enfermos se sanan y los milagros ocurren. Y les quiero hablar como papá. Dios va a levantar a muchos de ustedes, pero suelten la envidia. Dejen de ser celosos. Que esté en la casa del Señor. Dejen de ver lo que no tienen que andar viendo. Que Dios levanta a este hombre que está aquí, amén. Si lo levantó a él y no te ha levantado a ti, no te preocupes, el próximo puede ser tú. Por eso los grandes avivamientos se terminan, porque la gente empieza a murmurar y la gente empieza a hablar lo que no tiene que hablar, y la gente empieza a decir lo que no tiene que decir. Usted se va a la calle Azusa en Los Ángeles. Yo fui a la calle Azusa hace unos años atrás y me senté y empecé a llorar. Un lugar donde la gloria de Dios corrió. El avivamiento que más produjo en la tierra fue el avivamiento de la calle Azusa. Y Dios usó un negro, Seymour. Era el tiempo en que los negros no valían nada, y Dios usó a ese negro. Pero después llegó un norteamericano blanco que se creía que por ser blanco tenía nada. No, ese gringo estaba más muerto que el diablo, porque la gloria no la tenía ese gringo, la tenía ese negro. Y uno tiene que entender que Dios no es como nosotros. Dios escoge a quien Él quiere, y Dios levanta a quien Él quiere, y Dios toma a quien Él quiere. A su nombre. Yo estaba predicando hace años. Era un muchacho en un lugarcito aquí, cuando la León 3, hermano, a usted le quitamos los calcetines sin quitarle los zapatos, hermano. Y estaba predicando allí. Y recuerdo que uno de los pandilleros más bravos de ese lugar se llamaba Minor. Minor estaba endemoniado, hermano. No le cabía un demonio más. En el tiempo en que la gente no se tatuaba mucho, Minor estaba tatuado, parecía un periódico, hermano. Lo único que tenía libre era la cara y las palmas de las manos. Era lo único. Estaba tatuado, se pintaba las uñas de negro. Minor era una cosa terrible. Y una noche estaba una vigilia, y la vigilia estaba más muerta, hermano. Y Minor entró y tomó el micrófono, y Minor dijo: Dios habló conmigo en mi habitación, y Dios me dijo que viniera a este lugar, y Dios me dijo que le hablara a este pueblo, y me dijo que le dijera a la esposa del pastor que tiene un cáncer en la matriz, pero ella no se lo dice a nadie. Dice que le dijera a la esposa del pastor que el Señor la iba a sanar. La esposa del pastor salió pegando brinco y fue libre ese día. Dios me dijo que le dijera a esa muchacha que está ahí que el hijo que viene en su vientre viene con síndrome de Down. Dios me dice que no nacerá con síndrome de Down, nacerá sano. El niño nació sano. Dios me dice que le diga a aquella abuela que está allá, que está ciega de un ojo, que Dios le devuelve la vista esta noche. La abuela empezó a pegar gritos, el ojo se le fue recuperado. No, usted no me está entendiendo lo que digo. ¿Sabe qué hicieron los pastores el día siguiente en una reunión? Dijeron que Minor no calificaba. Tal vez tú no tienes un solo tatuaje, pero estás más frío que un pingüino en Alaska, hermano. Y Minor estaba rayado, hermano. Parecía esas cosas que miden así los temblores, hermano. Pero el tipo estaba ungido por Dios. Yo me lo llevé a vivir a mi casa un tiempo, como un año. Esa cosa era una cosa terrible, hermano.
Maynor salía en la mañana, cuando volvía por la tarde había pescado no menos de 10 personas y había salvado una multitud de gente. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. ¿Qué cosa tremenda? Eso es lo que se cosecha aquí. A su nombre. Levante su mano. Levante su mano. Aprenda que hay brujería que te pueden hacer. Y hay brujería que usted se la puede hacer a usted mismo. Yo prefiero decir a mí me parece y no decir yo siento de Dios, porque eso es terrible. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Sabe qué dice Ezequiel? Dice que hay almas que han sido secuestradas. Isaías 25:7 también habla de esto. Y en el verso 19 Isaías dice, y Ezequiel dice que hay gente que debería de estar muerta y no lo está. Y hay justos que están siendo muertos injustamente. Eso dice Ezequiel. Ezequiel dice que hay justos que están enfermos mientras hay impíos que están sanos. Porque hay un poder que es el poder de la brujería. Alguien tiene que oír lo que estoy diciendo. Alguien tiene que decir gloria a Dios, aleluya. Usted va a un templo. Estoy tratando de enseñar algo. Usted va a un templo en México, enorme, pero ahí van miles. Se llama la iglesia de la Santa Muerte. Usted llega a cualquier aeropuerto en México y hay una tienda de la Santa Muerte. Cualquier aeropuerto. Y usted llega al aeropuerto Benito Juárez o al otro aeropuerto nuevo que hicieron, hay una estatua gigante de la Santa Muerte. Hay culto a la muerte. Todos los cultos que hace esa gente o las reuniones, pasan multitudes a dar testimonio de cómo la Santa Muerte los libró. Estaba en medio de una balacera y no me tocaron. Y pasa el sicario y dice, yo hice un pacto con ella y a mí no me pueden tocar. Entonces yo me detengo. ¿Y dónde está el Dios nuestro? ¿Dónde está el Rey de Reyes? ¿Dónde está el Señor de señores? ¿Dónde está el león de la tribu de Judá? ¿Dónde está el que vive por los siglos de los siglos? Algunos de ustedes van a sentir el poder de Dios tan fuerte que se van a convertir en ganadores de almas tremendos. Ustedes no lo habían hecho, pero lo van a empezar a hacer. Van a orar por los enfermos y se van a sanar. Van a orar por casos imposibles y la gente será libre. Porque en el mover que viene, yo no puedo estar ministrando a las personas. Ustedes van a ser las extensiones del reino de Dios. En esta semana estuvimos por allá en un lugar que se llama San Isidro y conocí a la mamá de la hermana Jackie. Me pareció una señora hermosa, pero cuando la vi a ella tuve una palabra en mi espíritu y la guardé. Y el Señor decía, dile a ella que será una ganadora de almas tremenda. Y la van a seguir las señales, y la van a seguir los prodigios, y la van a seguir los milagros. Señores, alguien tiene que decir aleluya, porque cuando el velo se rompe, cuando uno rompe, escúcheme lo que voy a decir porque es violento. Todo el que pueda, póngase una mano aquí, en dirección del estómago. Por el respeto que te tengo, y por el respeto que te tengo, no te desperté. Cuando me levanté de orar, eran las 6:15 de la mañana. Yo me desperté anoche un momento. Bueno, me levanté porque escuché algo allá en la jaula de los conejos. Entonces salí. Vi a los chicos del pastor Romero, esos niños que tienen 14, 15 años, tirados de rodillas ahí en el monte en la madrugada a las 2:00 de la mañana. Y entonces yo me sentí reprendido. Dije, si esos muchachos están buscando al Señor, ¿qué hace un viejo como yo durmiendo a esta hora? Entonces dije, no, si ellos madrugan yo no duermo, alabado sea Dios.
Y entonces me metí en vigilia y empecé a orar y empecé a orar. No sé cómo se llaman la mayoría de ustedes, porque no pregunto esas cosas, pero pude mirar que habían cadenas que Dios rompía en este día, y habían ataduras que Dios rompía en este día, que habían cosas que no te dejaban, y yo podía mirar el poder de la brujería, cómo te han hecho cosas, cómo te han maldecido, cómo se han levantado, cómo han hecho aquí y han hecho allá. Y la palabra que recibí del Señor fue: yo soy tu redentor, yo soy tu rey, yo soy el que te corona de favores, yo soy el que te hace vivir donde no pudiste vivir. Si yo soy hombre de Dios, en este día, en este monte, algo grande viene sobre tu casa a partir de este minuto. Lo que estaba trabado se rompe, el negocio que no podía salir sale, lo que no se podía ver se ve. Ponte la mano en el estómago, ahí en dirección del ombligo. Todo bebedizo, toda agua encantada, todo amarre, toda brujería, toda hechicería, todo encantamiento, te vas en el nombre de Jesús. Toda aflicción en tu alma, toda enviación de demonios a tu mente, se van ahora. He dicho, se van ahora en el nombre de Jesús. Se van ahora. Se van ahora. Se van ahora. Hay una mujer que en la noche siente que la paralizan y algo la visita. Eres libre en el nombre de Jesús. He dicho que eres libre en el nombre de Jesús. Alguien aquí con una situación muy fuerte en un brazo que no lo puede mover, muévelo ahora en el nombre de Jesús. Alguien con una condición, es como si tuviera una hernia aquí en esta parte de la columna, eres sano en el nombre de Jesús. Ponte de pie, haz algo en el nombre del Señor y sé libre por el poder de la palabra. Y los que hablan en lenguas, hablen ahora. Y los que hablan en lenguas, hablen ahora. Los que hablan en lenguas, hablen ahora. Hablen en lenguas ahora. Hablen lenguas ahora. Hablen lenguas ahora. Ayúdame, Joel, por favor. Ese hombre es un pastor y es un hombre con un llamado poderoso. Pero te pusieron 3 cadenas desde el vientre de tu madre. Te pusieron 3 cadenas para destruirte. Te pusieron 3 cadenas para hacerte pedazo. Y por eso es que tú eres buen hombre, pero tú tienes momentos de dificultad, como que pierdes la razón. Y vive Dios en cuya presencia estoy, que en esta hora toda obra de las tinieblas se rompe. He dicho se rompe. He dicho se rompe en el nombre poderoso de Jesús. No sé quién es Vicky, pero Vicky levantó un altar a las tinieblas en el pueblo donde tú vives. Vicky vive en la Rita de Guapiles y Vicky es una bruja. Vicky visitó la iglesia como 2 veces y Vicky juró que tú no te levantarías. Y desde que Vicky empezó a hacerte brujería, a ti te empezaron unos dolores raros en el cuerpo y te empezaron dolores extraños, los cuales se van en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Ministerio de milagros, ministerio de señales, ministerio de prodigios, ministerio de poder.
Tú no naciste solo para cocinar. Bendito sea Dios por lo que hace. Pero es la hora en que el Rey te levanta. Es la hora que el Rey te levanta. Regresarás a la fortuna llena de fuego, llena de gloria. Amacaba Shanda. Regresarás a esa tierra. Beba Kiva Shaba. A ti te escogió el Señor. A ti te escogió el Señor. A ti te escogió el Espíritu Santo. A ti te escogió el Rey de Reyes. A ti te escogió el que vive para siempre. A ti te escogí yo, dice el Señor. Te escogí yo. Te escogí yo. Te escogí yo. Te escogí yo. Ayúdame, pastora. Ora por la niña. Vamos, el que hable en lenguas, hablen lenguas ahora. Por favor, hablen lenguas ahora. Todo el que pueda hacer algo, póngase de pie, levante las manos, haga algo, por favor. Que alguien diga gloria a Dios. Vamos, levanta la oración. Jesús se lo dijo a los religiosos: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. Ustedes han quebrantado lo que el Señor dice. Ustedes quieren cerrar este pueblo otra vez. Por eso el día que Él estaba muriendo y exhala, en ese momento el velo se rasga. El velo se rasga. El velo se rasga. Parece que Dios no soportaba ese velo. Parece que Dios no aguantaba más ese velo. Parece que Dios dijo: no más, no más, no más. Me cansé de su fiesta. Me cansé de sus celebraciones. Me cansé de la hipocresía del templo. Me cansé de la falsedad de ustedes. Todo el que respira, adore a Dios. Necesito que algunos líderes abran los ojos y nos ayuden. Hay personas que van a empezar a ser libres de cadenas. Van a empezar a ser libres de cosas que han tomado. Personas que van a empezar a ser libres de brujería y de hechicería. Personas que van a ser libres de atadura. Personas que están amarradas de la cabeza a los pies y caminan encorvados como la mujer del templo. Y esta es la hora de liberación. Esta es la hora de libertad. Esta es la hora del Dios de los cielos. Clama, 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 clama. Demasiada condenación. Ven, Nicole, pon la mano aquí. Ellos son de Cartago. Pon la mano en el hombre también. Ustedes regresarán a Cartago. Van a regresar a Cartago. Los han cuestionado, los han maldecido, les han dicho de todo, pero el tiempo de ustedes llegó ahora. Y van a levantar multitudes en Cartago. Y van a levantar mi nombre en Cartago. Y van a levantar mi poder en Cartago. Y van a levantar mi gloria en Cartago. Clama, pueblo. Clama, pueblo, que este es el día que hizo el Señor. Clama, pueblo, que este es el día que hizo el Señor. Clama, pueblo, que este es el día que hizo el Señor. La señora, que ella venga, por favor. Ven, ayúdame a orar. Ven, ayúdame a orar. Están ocurriendo liberaciones. Ayúdame a orar aquí. En el nombre de Jesús. No se trague esa porquería. Vomite eso.
Mi nombre es Rafael Ramírez, diablo. Vengo desenmascarando los demonios. Vengo desenmascarando la brujería. Vengo desenmascarando toda obra del infierno. Vengo desenmascarando los altares del diablo. Vengo quebrantando las obras de las tinieblas. Vengo destruyendo el satanismo. Vengo destruyendo las obras del reino de las tinieblas. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todo el que necesite ser ministrado, acérquese a este altar, porque de repente nosotros no lo podemos mirar. Dile a ese hombre, hermana María, y acerquen los muchachos, díganle a ellos dos que Dios hace algo grande en esta hora sobre sus vidas, que hay ataduras que se rompen en esta hora, hay cadenas que son deshechas, hay cosas que se van en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Fuera, fuera lo que no es de Dios, fuera lo que no es de Dios. Ayúdame, pon la mano en el estómago de él. Fuera, toda brujería se va, toda brujería se va, todo bebedizo, toda agua encantada, fuera, he dicho fuera, fuera. Son años que los demonios te atan, son años que los demonios te dominan, son años que no puedes avanzar y todo está trabado hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, en el nombre de Jesús. Se mete el fuego de Dios por las cámaras. Se mete el fuego de Dios en la Argentina. Se mete el fuego de Dios en cada provincia de la Argentina. Se mete el fuego de Dios en Chile, en Paraguay, en el Uruguay. Se mete el fuego de Dios en Brasil. Se mete el fuego de Dios en Bolivia, en Venezuela. El poder de Dios ahora en Colombia. El poder de Dios en Perú. El poder de Dios en Ecuador. El poder de Dios ahora en Panamá. Panamá, en el nombre de Jesús. Poder de Dios en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua. Ahora mismo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en México, en el Canadá, en las islas del Caribe, en los Estados Unidos. Pastor, esa mujer tiene un llamado poderosísimo. Ella. Cuando yo estoy bajo esta presencia no me equivoco nada. Ella tiene un llamado poderoso de parte de Dios. Un llamado poderoso de parte de Dios. Hoy comienza el día de la manifestación. Hoy comienza el poder de Dios. Yo tuve una visión y miré que un río gigante se destapaba en este cerro hoy. No mañana, se destapaba hoy.
se destapaba hoy, se destapaba hoy, y ese río crecido empezaba a llenar las provincias de Costa Rica. Le estoy hablando a pastores en Paso Canoa, pastores en Ciudad Nelly, pastores en Río Claro, pastores en Golfito, pastores en Paso Real, pastores en Palmar Norte, pastores en Ubita, pastores en Buenos Aires, en Volcán de Buenos Aires, pastores en Quepo, ahora mismo pastores en Cacó, en el nombre poderoso de Jesús. Todo el que habla en otras lenguas, hable ahora, por favor. Clama. Aquí hay 5 personas que hay algo que los visita mientras duermen y los paraliza por completo en la cama. Salga de donde esté y se viene aquí adelante. Cuando yo estoy bajo esta gloria no me equivoco. Aquí hay 5 personas que tienen esa experiencia. Hay una entidad que llega a tu cama y te paraliza de la cabeza a los pies. Salga de donde esté y se hace aquí al frente rapidito. Que esta es la necesidad de orar por usted. Hay una necesidad de clamar. Esta es la hora de orar. Esta es la hora de clamar. Esta es la hora de clamar. Trae a esa mujer. Ven. La alta. Tráela a ella, la que está orando el pastor Marcos. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Trae la señora del vestido de flores. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Trae a la muchacha de lentes. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo orando. Todo el pueblo clamando a Dios ahora. 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 En el nombre de Jesús, ahora. Cuando estoy bajo esta unción no me equivoco. Clama ahora. He dicho ahora. Ahora. Los que oran, oren ahora en el nombre de Jesús. Los que oran, oren ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Métase Romero, métase su esposa, métase el profeta Abel. Entre ahí, ahora mismo, profeta Jorge, métase ahí ahora. 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 Toda cadena, toda atadura, todos los que te ministraron desde el vientre de tu madre, todo lo que no puedes romper, todo lo que no te deja, todo lo que no te deja ser libre, ni adorar, ni bendecir a Dios, se va de tu vida ahora. Se rompen las cadenas ahora, se rompen las ataduras ahora. Fuera de las raíces, fuera de las raíces, fuera. Tráela a ella, José. Tráela, por favor. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios.
Yo peleé una batalla esta madrugada por ustedes. Ustedes son gente que yo amo y amo demasiado. A ti y a tu esposo los amo demasiado. Pero yo miré cadenas que no se pueden romper. Perdón que te toco. Situaciones aquí en el corazón, heridas profundas que no se han arrancado. Pero este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Esta señora hermosa, con bendiciones gigantes de Dios, pero con aflicciones que se rompen en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ora, Romero, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya.